Pedro Kumamoto, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy contento de estar aquí con No, ustedes. pues, encantado de que hayas venido. Gracias. Eres el primer candidato independiente en Jalisco, ganaste a la buena y tenías muy pocos recursos. Sí, mira, fue una campaña, tenía muchos recursos, tenía poco dinero, pero teníamos Buena definición. Sí, teníamos mucha imaginación, creatividad, ganas de trabajar por parte de muchos voluntarios y voluntarias que nos entregamos de tiempo completo a esto. El principio fue conseguir las firmas, fue algo dificilísimo. Teníamos que reunir 5.500 firmas en 40 días sin dinero. Y bueno, lo que hicimos fue tocar puerta tras puerta tras puerta. Lo logramos 8.500. Fue un proceso muy complicado, fueron muchos aprendizajes, pero a partir de ahí, ya toda, bueno, la colina que se veía ya poco a poco fue bajando superaltaje y logramos durante la campaña, pues lograr ejercer muchas de las cosas que aprendimos en campaña. Es más importante tejer una red de confianza que poner un espectacular. Es mucho más importante escuchar realmente cuáles son las necesidades de la ciudadanía que tener perifoneo o tener un buen posicionamiento. Y nosotros lo hicimos tocando las puertas, yendo a tianguis, tocando las mismas ventanas de los automóviles en los cruces. Eso lo hacíamos todos los días. También, hay que decirlo, supimos utilizar las redes sociales, pero yo quiero decir que esta campaña fue una mezcla, si bien es cierto, del descontento que existen hacia los partidos políticos, también con una buena plataforma política, con una plataforma sensata, con una plataforma que no plantea. Pero antes de eso, platícanos, Pedro Kumamoto. ¿Qué quiere decir Kumamoto? Bueno, es oso rojo, es en japonés. Es un apellido japonés. Sí, también es una ciudad en Japón. Mi bisabuelo llegó a Chiapas hace pues ya más de 60 años. Y bueno, pues él murió cuando mi abuelo era muy joven, tenía más o menos 3 o 4 años. Entonces, ¿conociste a tu abuelo? Mi abuelo sí, pero mi bisabuelo convivió muy poco con mi abuelo. Entonces, gran parte de la cultura japonesa se quedó ahí, la verdad, ahí trunca, por así decirlo, con mi bisabuelo. Pues, murió. Entonces eres un oso rojo. Sí, sí, sí. No, a lo mejor un poco deslavado el día de hoy. Muy bien. Oye, entonces, bueno, lo estabas diciendo muy claramente, pero tuviste muy pocos recursos en términos de dinero. ¿Cuánto fue? ¿29,000 pesos? Nos dieron 18,626 pesos. ¿Y ningún tiempo en radio y televisión? ¿O sí, sí nos dieron 4. 4 espacios en cada uno de los canales o digamos, estaciones que estaban concesionadas para este tipo de temas. Pero es decir... O sea, literalmente ganaste por la libre, como tú estabas diciendo. Sí, y gracias también a que reunimos recursos, logramos reunir cerca de 224,000 pesos en donaciones, en microdonaciones de hasta 7,000 pesos que la gente nos daba. Tenía esta limitante porque no tenía sentido ser un candidato independiente en lo político, pero ser dependiente en lo económico. ¿Cuál era el límite? 7,000 pesos. 7,000 pesos. Porque 7,000 pesos fueron los que invertimos durante la recolección de firmas. Eso fue lo que nos costó la recolección de firmas. Comprar tablas, copias. O sea, cada quien podía poner 7,000 pesos, un ciudadano. Máximo. Eso era pero juntaste 214. Exactamente, pero hubo quien puso 500 pesos, hubo quien puso 200 pesos. Sí, reunimos cerca de 79 o 80, no recuerdo bien, donantes. Fueron las personas que lograron que esta campaña se hiciera, insisto, con recursos económicos, porque el tiempo, el talento y la energía, pues también es un recurso gigantesco y muchas veces no lo valoramos. Oye, y bueno, entonces el hecho es que ganaste y debes estar obviamente muy contento. Y bueno, son muchas las expectativas que se abren para ti, que te postulaste como candidato independiente. No sé si responsabilidades, pero expectativas sí. Hay un nuevo contexto político en Jalisco también. O sea, perdió el PRI la mayoría en el Congreso, tú estás en el Congreso. Tiene el Congreso la mayoría Movimiento Ciudadano. Muchos de esos candidatos no fueron independientes formalmente como tú, pero son prácticamente independientes porque no estaban afiliados a Movimiento Ciudadano, ¿no? Entonces, ¿cómo? Sí, bueno, muchos, no todos, no sé. Pero me refiero a independiente, también tiene que ver con los recursos económicos, con la plataforma política que bueno, si lo planteas así, sí. ¿no? Yo lo planteaba de otra manera, o sea, vas a encontrar un ambiente en el Congreso, cuando menos en esta bancada de Movimiento Ciudadano, de que no son políticos profesionales la mayoría o bajo el corte tradicional de un político tradicional. Puede ser, y lo hemos planteado en muchos espacios. Hay planteamientos en Movimiento Ciudadano, en el mismo PRI, en el PRD, o sea, en las diferentes minorías,
del Congreso, porque todos somos minorías, no hay una mayoría bien definida, con las que podemos coincidir. Y nosotros vamos a ir cada uno de los temas platicándolo, planteándolo, viendo los argumentos técnicos, cuáles son los mejores argumentos para Jalisco, y a partir de eso vamos a tomar decisiones. Si bien es cierto que hay un buen espacio en Movimiento Ciudadano, insisto, eso no significa que de facto nosotros vamos a tener una alianza o vamos a participar siempre de la mano, porque las personas eligieron una candidatura independiente y lo que están buscando, creo yo, tiene que ver con un balance de poderes, tiene que ver con poner en la mesa los temas que los partidos no se animan a tocar. Bien, vamos, pon sobre la mesa 3 temas que tú crees que son relevantes. Totalmente la participación ciudadana desde perspectivas vinculantes y ya no nada más atoles con el dedo. Tiene que ver con presupuestos Eso participativos. Como muy esotérico, vinculantes, que son vinculantes. Bueno, que sean obligatorias para el gobierno, referéndums, plebiscito, consulta popular. Pero eso depende de la ley, ¿no? Existen, pero son ornatos. Son tan complicadas como las candidaturas independientes que las personas terminan por no utilizarlas. Ahí, tu intención sería que se utilicen. Exactamente. Primero. Segundo tema. Tenemos que hablar acerca de los presupuestos que reciben los partidos políticos, al menos a nivel estatal, por lo pronto, para las campañas políticas. Nosotros les pusimos, creo yo, ahí una vara para decirles, con el 20% de lo que ustedes consideran que es legítimo gastar, nosotros no nada más hicimos una campaña, sino que ganamos. Tenemos que bajar los topes de campaña, tenemos que bajar los recursos a los partidos políticos, tenemos que, insisto, hacer una agenda alrededor de cómo estamos financiando a los partidos políticos y si deben de significar negocio o deben de significar vehículos de representación. Tercer punto, muy bueno. Tenemos que hablar acerca de transparencia, rendición de cuentas. Específicamente nosotros dijimos, y lo vamos a seguir abanderando, hacer 3 de 3, esta iniciativa de transparencia mexicana del Instituto Mexicano para la Competitividad, una medida estatal para servicio público. Por lo pronto vamos a ver si podemos implementarla en el Congreso y a todo el servicio público. ¿Por qué es tan importante? Porque tenemos que saber con cuánto llegas, qué has pagado de eso de impuestos y sobre todo cuáles son tus intereses, de qué discusiones te tienes que excusar. Está el caso muy claro, por ejemplo, ahorita en Jalisco, que hay una de las personas encargadas de dictaminar el caso Uber, tiene taxis, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes estar en las dos canchas, en las dos vías? Creo que es difícil y tenemos que saber también los intereses. Por eso lo queremos volver ley estatal, el 3 de 3. Un diputado en el Congreso va a dictaminar el caso Uber. Exactamente. Pero el caso Uber, que no se tiene que dictaminar más bien a nivel del municipio. El tema, al menos como lo quieren ver, es un tema de movilidad y el tema de movilidad, los permisos en ese sentido en Jalisco sí son a nivel estatal. Y uno de los integrantes es taxista, o sea, es un enemigo de Uber y cantan. Exactamente, no, y no nada más eso, sino preside la comisión, ¿no? Entonces, insisto, no está mal que tenga taxis, lo que está mal es que tuvo que haber tuvo que darse una investigación periodística para que eso se llegara a conocer. Cuando si dijera yo tengo taxis, me excuso de esta discusión porque tengo un interés dado, no pasaría nada. Si todo el mundo lo sabe, dinos quién es el personaje. No, bueno, ya ahorita lo van a conocer. Él ya dijo, sí los tengo efectivamente, pero insisto, no se trata de irnos con él, sino se trata específicamente de decir, todas las personas que llegamos al Congreso tenemos intereses y lo más importante y lo más sano es decir cuáles son estos intereses para que cuando ya los conozcamos podamos ver como ciudadanía cuáles de estos intereses se interponen con compras, se interponen con leyes, con dictámenes, con pronunciamientos. Es importante porque de esa manera vamos haciendo un servicio público profesional. Y quizás estos cambios que estoy diciendo, a muchas personas digan, pues, ¿de qué nos sirve? A 3 años a lo mejor a nada, a 6 y a 9 quizás a un poco más, porque vamos a hacer que la política se profesionalice hacia las personas que quieran pues, ser transparentes. Quien no quiera ser transparente, quien quiera ver en la política un espacio nada más de corrupción y para hacerse rico de forma facilona. Que no es el caso, yo creo que nadie quiere eso. Pues no sé, al menos yo conozco un par de casos que quizás contraria. Yo no conozco ni uno. Entonces, lo vuelve más difícil y al volverlo más complicado, tienes a políticos y a políticas más técnicos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer al mediano y a largo plazo. Es decir, estamos buscando participación ciudadana, rendición de cuentas y a final de cuentas, no nada más austeridad, sino una reflexión acerca de cómo nos estamos representando en la sociedad. Ese es el tenor o esa es la gran plataforma desde la cual nosotros planteamos nuestros objetivos en campaña y eso es lo que les vamos a realizar dentro del Congreso del Estado. Muy bien. Ahí te va un tema, a ver si te interesa. Yo creo que un tema que afecta mucho a los ciudadanos, no nomás en Jalisco, sino en el Estado mexicano, es el asunto de la regulación burocrática. Y un punto que me parece a mí fundamental es la simplificación administrativa de trámites, desde pago de impuestos hasta trámites para, no sé, tumbar un árbol
enfrente de tu casa, ¿no? ¿No es un tema que contemplas? Bueno, ojalá no se tumben muchos árboles. No me refiero a eso, no, un árbol seco. Quiero decir, No, estoy cualquier bromeando. procedimiento que te Claro. involucre es una burocracia verdaderamente que no te deja pasar. Estamos empezando a platicar con distintos órganos que están revisando cuáles son las regulaciones que, por ejemplo, no permiten la competencia económica, que sobreburocratizan, por así plantearlo. Sobreregula. Exactamente, aquellos procedimientos. Estamos también en el entendido y dentro del Congreso del Estado hay, bueno, las futuras bancadas, al menos con las que nos hemos reunido, hay la disposición de reconocer cuáles son los órdenes que, por ejemplo, no obedecen a la Constitución o cuáles son los órdenes que no están de alguna forma armonizados con el tema municipal. Entonces, sí vamos a entrar a la revisión. No es específicamente mi tema, por así plantearlo, pero desde luego que todo lo que tenga que ver con cómo le hacemos la vida más fácil a las personas y cómo ponemos los controles necesarios para poder hacer el desarrollo económico sostenible, pues yo voy a estar de la mano con eso. Se nos anda comiendo el tiempo, Pedro, pero en fin, nos diste 3 temas muy buenos y yo creo que es una aportación, casi una aportación fundamental la que podrías hacer ahí, no solamente en Jalisco, sino para el país. ¿Qué otros 2 temas serían relevantes? Bueno, por lo pronto nosotros estamos poniendo sobre la mesa el tema de los códigos de ética. Nosotros hemos desarrollado un código de ética basado en códigos de ética desde el Congreso de Estados Unidos, el Congreso chileno, incluso algunos casos europeos, porque lo que tenemos que hacer es tener una carta cardinal como legisladores. Está bien que me dé un regalo de 10,000 pesos un empresario que próximamente dictaminaré una ley de él. Es conflicto de intereses, ya se discute eso, ¿no? Exactamente. Entonces, estamos planteando este código de ética, nosotros seguimos trabajando en él y vamos a ver hasta dónde podemos llegarlo. ¿Y el segundo tema, yo siempre lo he planteado. Creemos que las y los diputados, al menos en Jalisco, ganan 110,000 pesos, 55 salarios mínimos. Tenemos que hacer una reflexión acerca de la disparidad que existe entre las y los diputados e incluso los trabajadores mismos del Congreso, las personas que están en el segundo o tercer orden de ingresos. Tenemos que revisarlo, no podemos seguir hablando de inequidad, al menos a nivel nacional, que es uno de los grandes temas, y nosotros no nos pongamos también el cinturón de bueno, de revisar hecho, tú dijiste, vi la declaración tuya de que tú vas a donar la mitad de tu salario, ¿o cuánto es? 70% de mi sueldo va a ser específicamente para realizar diagnósticos dentro del Distrito 10, dentro de mi distrito, también hacer trabajo comunitario en todo Jalisco y poder poner un espacio para poder vincularme con la ciudadanía. No casa de enlace, porque luego tienen algunas connotaciones ahí medias extrañas, pero sí espacios comunitarios para podernos vincular. Muy bien, se nos anda acabando el tiempo. Di en pocas palabras, ¿qué esperas? Yo espero hacer un ejercicio digamos, de legislador, como no se ha visto en mucho tiempo, no se ha visto en el estado de Jalisco, que se comprometa con la colectividad, que se comprometa a estar constantemente en vinculación con las personas y tercero, a responder y a respetar la plataforma por la cual yo llegué. Con eso terminamos. Muchísimas Pedro, gracias. Ojo rojo. Buenas noches en Contexto, hasta la próxima semana.